Bendiciones. Sea bienvenido a nuestra transmisión de la mañana preciosa, mañana maravillosa, el cual le damos a Dios sus finas gracias, ¿verdad? Por la misericordia, ¿verdad? Y que Él ha tenido para con su pueblo y para con nosotros. Bien. Y hace días que no analizamos, ¿verdad? Un impactante testimonio. Y hace días, ¿verdad? Que no escuchamos juntamente un testimonio precioso, un testimonio maravilloso. Y qué más, ¿verdad? Y sí que el último, ¿verdad? Día de este año precioso, vamos, ¿verdad? A escuchar uno. Vamos, ¿verdad? A escuchar un testimonio precioso. Dios siempre muestra su gran misericordia. El apóstol Pedro, ¿verdad?, recibió la palabra de Dios diciendo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy humildemente pido que te agregues para escuchar junto estos minutos de este testimonio. Amén. Niño regresa del más allá, del mundo espiritual, para traer un mensaje no solo para el mundo, sino que para sus padres también. Así que esto es impactante, lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar, ¿verdad? Pido, ¿verdad?, su apoyo compartiendo en esta bendita hora. Escuchemos, ¿verdad?, el impactante testimonio. No vi la ambulancia llegar, pero recordé que él estaba gritando. Esa fue la última cosa que escuché de él. Hay más en la vida de lo que imaginamos, y Landon Whitley lo demostró. Más allá de nuestro universo, el cielo y el infierno son reales, y este joven tuvo que experimentar el primero, no solo una vez, sino 3 veces. Mientras el mundo pensaba que él estaba muerto, cada vez que volvía de un estado completamente inconsciente y sin respuestas, traía un mensaje aterrador del propio Jesús. Este mensaje es tan importante que Landon no fue el único en contar su experiencia cercana a la muerte. Otros 2 niños y un joven también afirmaron haber visto a Jesús mientras el mundo creía que estaban muertos. ¿Qué fue lo que Landon y los otros presenciaron? ¿Y por qué tuvieron que morir para ver lo invisible? Únete a nosotros mientras revelamos el aterrador mensaje que Landon y los otros fueron instruidos a entregar al mundo. El niño que murió 3 veces, Landon Whitley, tenía solo 8 años cuando tuvo su primer encuentro con Jesucristo. Todo comenzó una mañana de domingo en el año 1997. Landon subió al auto de sus padres, un Pontiac, junto con su madre Julie y su padre Andy, sin saber lo que sucedería durante el viaje. Estaban regresando de la iglesia a casa, con Andy al volante. De repente, algo terrible sucedió. Una ambulancia chocó contra su auto en una intersección, impactando del lado del conductor, donde estaba sentado Andy. Desafortunadamente, Andy falleció instantáneamente, pero los rescatistas lograron sacar a Julie del auto rápidamente después del accidente, sin saber que había un niño en el vehículo. No notaron a Landon de inmediato porque el auto estaba tan destrozado, y Landon estaba sentado detrás de su padre. Como el auto se había deformado hacia adentro, fue difícil encontrar su cuerpo. Julie recuerda que los rescatistas vieron primero el zapato de Landon, y luego buscaron más a fondo hasta localizarlo. Cuando lograron sacar a Landon del auto, no estaba respirando. Los rescatistas actuaron rápidamente para reanimarlo y ayudarlo a respirar nuevamente. El viaje de Landon apenas comenzaba y necesitaría toda la ayuda posible. Fue devuelto a la vida y trasladado de urgencia al hospital en un helicóptero especial llamado Life Flight. Landon estaba en estado crítico y su cuerpo dejó de funcionar 2 veces más ese mismo día. Pero en ambas ocasiones, los médicos y enfermeras lograron resucitarlo nuevamente. Aunque lograron salvar su vida, los médicos le dijeron a Julie que no creían que Landon sobreviviría. También le dijeron que si sobrevivía, su cerebro estaría gravemente dañado y sería como un bebé otra vez, incapaz de caminar, hablar o comer por sí mismo. Julie estaba tan desesperada por tener a su hijo de vuelta que hubiera aceptado cualquier condición. Ella aceptó incluso esa posibilidad solo para tenerlo vivo. Julie estaba sufriendo un dolor inmenso y una tristeza profunda cuando tuvo que despedirse de su esposo durante el funeral. Se sentía como si Dios la hubiera abandonado,
y no podía comprender por qué había sucedido esa tragedia. Estaba llena de ira y dolor, y cuestionó a Dios por qué no había enviado ángeles para protegerlos. Sin embargo, incluso en medio de su tristeza y furia, Julie seguía rezando con todo su corazón, suplicando a Dios que por favor dejara vivir a Landon. Estaba dividida entre el dolor y la esperanza, aferrándose a su fe con todas sus fuerzas. La cabeza de Landon fue gravemente herida en el accidente, y entró en un estado profundo de inconsciencia llamado coma. Estaba en el hospital, conectado a muchas máquinas que lo ayudaban a respirar y mantenían su corazón latiendo. Julie, su madre, se sentaba a su lado todos los días, rezando para que él despertara. Sin embargo, durante 2 semanas no hubo ninguna señal de mejora. Los médicos no veían nada que les diera esperanza. Aún así, Julie no se dio por vencida. Seguía rezando e implorando a Dios que permitiera a Landon abrir los ojos nuevamente. Entonces, algo inesperado sucedió. Después de 2 semanas, los ojos de Landon se abrieron. Los médicos estaban sorprendidos y felices, y Julie estaba inmensamente emocionada. Pero lo que fue aún más increíble es que Landon no sufrió ningún daño cerebral. Estaría bien. Sin embargo, Julie sabía que necesitaba contarle sobre la muerte de Andy. Tenía miedo de herirlo aún más, pero sabía que tenía que decirle la verdad. Entonces, Julie le preguntó a Landon si sabía dónde estaba su padre, y Landon respondió que lo había visto en el cielo. Landon recordaba claramente su experiencia en el cielo, e incluso después de muchos años, esos recuerdos permanecen vivos en su mente. Contó que vio a su padre y también a algunos amigos que habían fallecido antes que él. Todos estaban juntos, sin necesidad de decir una palabra, simplemente compartiendo ese momento de unión. Además, Landon le dijo a su madre que vio a 2 niños en el cielo, lo que dejó a Julie profundamente impactada, ya que nunca le había contado a Landon sobre los 2 abortos espontáneos que tuvo antes de que él naciera. La historia de Landon es verdaderamente un milagro, algo que él lleva consigo hasta hoy. Recuerda claramente el accidente, el coma y su paso por el cielo, donde encontró a seres queridos que ya se habían ido. Julie está eternamente agradecida de que su hijo esté vivo y sano, y cree que su fe y oraciones fueron fundamentales para ayudarlos a superar el periodo más oscuro de sus vidas. Landon tiene un recuerdo especial de su tiempo en el cielo. Recuerda haber visto a 2 niños que sabía que eran sus hermanos, aunque nadie nunca le había hablado de ellos. En el cielo, según Landon, simplemente sabes quiénes son las personas y sabes que forman parte de ti. Landon tuvo 3 experiencias distintas en el cielo, en cada una de las ocasiones en que murió y volvió a la vida. La tercera vez fue especial, ya que conoció a Jesús, quien le entregó un mensaje aterrador y una misión importante que cumplir. Jesús le dijo a Landon que tenía una tarea significativa que debía realizar. Jesús instruyó a Landon a regresar a la tierra y vivir como un buen cristiano. También le dio a Landon la misión de compartir el mensaje de su existencia y le pidió que le contara a los demás acerca de él. Landon describe esta experiencia como si hubiera tenido un vistazo de una película, donde solo ves algunas partes de la historia, pero sabía claramente lo que tenía que hacer. Muchos años después, en 2019, Landon y su madre Julie comenzaron a compartir su historia con personas que estaban sufriendo y necesitaban esperanza. Lo hicieron a través de un programa llamado Grief Share, donde las personas pueden compartir sus historias y ofrecer apoyo mutuo. Julie cuenta que, en 1997, no podía entender por qué Dios no salvó la vida de su esposo, pero ahora comprende que los ángeles estaban allí, protegiendo tanto a ella como a Landon. Ambos creen que están viviendo de acuerdo con el plan de Dios para sus vidas y quieren ayudar a otras personas a hacer lo mismo. No quieren que las personas queden atrapadas en la tristeza o la ira, sino que mantengan la fe, sabiendo que las cosas mejorarán con el tiempo. Landon desea que todos sepan que Jesús es real, que el cielo y los ángeles también son reales, y que sigan las enseñanzas de Jesús y de la Biblia, con la certeza de que la vida mejorará al final. Las experiencias de Landon en el cielo le proporcionaron una visión única sobre la vida, y siente que necesita compartir esto con los demás. Tiene plena convicción de que Jesús realmente existe, y que hay un plan para cada persona, y quiere que todos sepan esta verdad. Julie escribió un libro titulado La fe tiene sus razones, en el cual relata cómo Dios usó sus dificultades para acercar a otras personas a Él. Se siente agradecida de ver a su hijo Landon compartiendo su historia,
contando a las personas acerca de Jesús y el cielo que conoció en su experiencia. Julie considera una gran bendición ser testigo de cómo Landon difunde la palabra de Jesús, y sabe que esto ocurre porque él tiene una conexión personal con Cristo. Landon fue al cielo, vio a Jesús, y esa experiencia lo fortaleció en su fe. A pesar de las graves lesiones que su cuerpo sufrió en el accidente, Landon está bien hoy. Tiene varias placas de metal en la cabeza. Su nariz fue reconstruida a partir de un fragmento de su cráneo y perdió la vista en uno de sus ojos, pero aún así está viviendo una vida casi normal. Se dedica a compartir su historia y contarle a la gente acerca de Jesús, porque sabe que esa es la misión que Jesús le confió. Landon confía plenamente en su fe y quiere que todos sepan que Jesús, los ángeles y el cielo son reales. Él es una prueba viva del amor y la gracia de Dios, y desea inspirar a otras personas a tener fe también. Landon no es el único niño que relata haber muerto y conocido a Jesús antes de volver a la vida. Existen otros testimonios similares, como los de Zach y Mia, quienes también afirman haber visto a Jesús. Uno de estos casos es el de Zach Clemens, un jugador de fútbol americano de secundaria que también pasó por una experiencia que puso en riesgo su vida. Zach Clemens vivió una experiencia transformadora al conocer a Jesús después de un colapso durante una clase de educación física. Estaba corriendo cuando de repente perdió las fuerzas y cayó al suelo. Su corazón dejó de latir y fue considerado técnicamente muerto durante 20 minutos. Posteriormente, los médicos diagnosticaron que Zach había sufrido un paro cardíaco repentino. Su madre fue llamada al lugar y luego Zach fue trasladado en helicóptero a un hospital infantil. Milagrosamente, cuando el equipo médico estaba a punto de declarar su fallecimiento, detectaron un pulso. Zach despertó días después y su recuperación fue considerada nada menos que un milagro. Compartió su experiencia personal, narrando lo que sucedió mientras estaba sin oxígeno, recordando con claridad lo que vio y oyó durante esos minutos. A pesar de la gravedad del incidente, el sentido del humor, la fuerza y la confianza de Zach para difundir la palabra de Dios a través de su testimonio, lo ayudaron a superar su prueba. Además de Landon y Zach, la joven Mia también tuvo un encuentro con Jesús mientras no respondía en la vida real. Melissa Harris relató que, en octubre de 2020, ella y su esposo Mike estaban disfrutando de un retiro en una cabaña, haciendo caminatas con sus hijos en el Bosque Nacional Wayne, en Ohio. El último día de su estadía, Mike llevaba a su hija Mia por un sendero cuando ocurrió una tragedia. Melissa escuchó a Mike gritar "bebé de Mia", de una manera que inmediatamente le hizo darse cuenta de que algo terrible había sucedido. Melissa corrió para sostener a Mia en sus brazos, y en ese momento, Mia parecía estar sin vida, como si su alma se hubiera ido. Una enorme rama de un árbol, cayendo desde una altura de 18 metros, golpeó directamente la cabeza de Mia. Melissa dijo que, en ese instante, no había señales de vida en Mia. Mike comenzó a orar desesperadamente para que su hija despertara. Después de casi un minuto, Mia emitió un grito terrible, que Melissa describió como proveniente de lo más profundo del alma. Aunque era el sonido más aterrador que jamás había escuchado, al mismo tiempo fue un alivio, ya que significaba que Mia estaba viva. Melissa sostuvo a Mia mientras Mike salía a buscar señal de celular para llamar a los servicios de emergencia. La situación seguía siendo grave. Mientras esperaban ayuda, Melissa se dio cuenta de la magnitud de las heridas de Mia. Dijo que no era una cuestión de si perderían a Mia, sino de cuándo, debido a la gravedad del accidente. Melissa tocó la cabeza de Mia y sintió que su cráneo estaba aplastado. Desesperada, clamó a Dios, pidiéndole que no se llevara a su hija, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Melissa creía firmemente en Dios y confiaba en que Él tenía el poder de cambiar esa situación. Recordó un pasaje de la Biblia sobre una mujer que fue sanada al tocar el borde del manto de Jesús. Con esa fe, Melissa creía que si el poder de Jesús fue lo suficientemente fuerte como para sanar a esa mujer, entonces Dios también podría sanar a su hija Mia. Melissa oró innumerables veces, colocando sus manos sobre Mia y pidiéndole a Dios que sanara a su hija. Rogó a Dios repetidamente, mientras el caos se apoderaba de la situación. Mike corría desesperadamente por el sendero, tratando de encontrar señal de celular, mientras Melissa lloraba y oraba, sosteniendo a Mia en sus brazos, implorando por la vida de su hija. Melissa recordó el angustiante sonido del grito de Mia y cómo el cuerpo sin vida de su hija se sentía en sus brazos. Fue un momento que nunca podría olvidar, y la espera por la llegada de ayuda
parecía una eternidad. Apenas podía creer que eso estaba sucediendo con su familia, describiendo la sensación de desesperación e impotencia, pero también la fuerza de su fe en Dios. Melissa recordó las palabras de un versículo de la Biblia, donde Jesús dijo a alguien que su fe la había sanado. Amén. Ella creía que si Jesús tuvo el poder de sanar a esa mujer en la Biblia, Él también podría sanar a Mia. Finalmente, los primeros socorristas llegaron al lugar y llevaron a Mia corriendo a un hospital cercano. Mike los siguió en coche, pero antes se detuvo para llamar al equipo de la iglesia, pidiendo que oraran por su hija. Quería que todos intercedieran por Mia, rogándole a Dios por un milagro. La noticia se extendió rápidamente, y a través del liderazgo de la iglesia, tanto local como internacional, personas en varias partes del mundo comenzaron a orar por la vida de Mia, pidiendo a Dios que interviniera. Mia fue colocada en coma inducido y trasladada al Nationwide Children's Hospital. Los médicos confirmaron que había sufrido una lesión cerebral traumática, una fractura de cráneo y hemorragia alrededor del cerebro. La gran pregunta que angustiaba a Mike y Melissa era si Mia despertaría a la mañana siguiente. Cuando los médicos finalmente la sacaron del coma, sucedió algo sorprendente. Mia se agachó, agarró su pañal y le dijo a su padre que se había hecho pis. Este simple gesto fue una señal clara de que Mia aún estaba presente y que había esperanza de que se recuperara, aunque mostraba signos de parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Para sorpresa de todos, Mia superó la parálisis en solo 3 días. Semanas después, se sometió a una craneotomía para reparar el cráneo y corregir el desgarro en la dura madre del cerebro. Milagrosamente, Mia recuperó todas sus funciones cognitivas y su personalidad permaneció intacta. Su recuperación fue extraordinaria y volvió a ser la misma niña divertida, ingeniosa y llena de vida que siempre había sido, como si nada hubiera pasado. Meses después del accidente, Mia le confió a su padre que había tenido un sueño con Jesús, quien la había traído de vuelta a casa. Mike y Melissa estaban convencidos de que fue Dios quien curó a Mia y que su mano estaba sobre la vida de su hija. Estaban profundamente agradecidos por tener la oportunidad de criar a su hija y sabían que el milagro de la recuperación de Mia era una bendición divina. Le debían todo a Dios. Mia se recuperó por completo y tanto Mike como Melissa sabían que habían presenciado un verdadero milagro y estaban eternamente agradecidos por ello. Bobby Sosa, quien se convertiría en un cristiano devoto, tuvo un camino diferente. Sin embargo, cuando tenía 19 años, Bobby aún era un ateo convencido. Comenzó a trabajar como oficial de policía en el estado de Nueva Jersey, donde estuvo expuesto al lado oscuro de la vida. Mencionó este hecho al principio de un video de YouTube en el que compartió su historia, lo que sería importante más adelante. La abuela de Bobby, quien lo crió como si fuera su madre, falleció cuando él tenía poco más de 20 años. Ella era una de 9 hermanas y era conocida por su fuerte ética de trabajo, a pesar de ser la más pobre de la familia. Su muerte trajo mucho resentimiento y rabia a Bobby, especialmente porque la veía como una figura materna. Cuando Bobby cumplió 28 años, inició una nueva carrera en el sector financiero. 2 años después, decidió dejar la policía tras 12 años de servicio para centrarse en su negocio. Durante esta nueva etapa, conoció a su esposa, con quien hoy tiene 3 hijos. Aunque su esposa era una cristiana devota, Bobby no compartía la misma fe. La acompañaba a la iglesia para apoyarla, pero su conexión con la religión era superficial. Bobby luchaba con mucha ira y resentimiento hacia Dios, sentimientos que se intensificaron cuando, 2 años después de la muerte de su abuela, también falleció su abuelo. Durante gran parte de su vida, a Bobby no le importaba Dios ni Jesús. Estaba profundamente sumido en su dolor y resentimiento. Sin embargo, el día 23 de marzo de 2020 ocurrió un evento transformador. Aquella noche, Bobby se fue a dormir sintiéndose bien, pero se despertó en medio de la noche con una extrema dificultad para respirar, como si algo estuviera presionando violentamente su pecho. Recordó su entrenamiento policial y adoptó una posición fetal para intentar mejorar su respiración. Lo que Bobby no sabía era que su esposa había llamado a emergencias y paramédicos y policías pronto llegaron a su casa. Uno de los policías ayudó a Bobby a levantarse y ese fue el último recuerdo que tuvo de ese momento. Bobby contó que no quería levantarse, pero la mano extendida del policía y sus palabras de aliento lo convencieron de aceptar la ayuda. Su esposa, después, llenó los vacíos de los eventos, revelando que Bobby había caído, comenzado a convulsionar
y quedó inconsciente frente al oficial de policía. Cuando volvió en sí, Bobby describió sentirse arrastrado por algo y flotando en un espacio completamente oscuro, sin visión ni audición. Mientras tanto, los paramédicos colocaron a Bobby en una silla de escaleras y lo llevaron fuera de la casa. Su esposa recordó que estaba lo suficientemente consciente como para decir lo cansado que estaba y se disculpó con ella. Luego sus ojos se pusieron en blanco y perdió completamente la conciencia. Dentro de la ambulancia, los paramédicos realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP. El corazón de Bobby se detuvo nuevamente y permaneció clínicamente muerto por más de 40 minutos antes de ser estabilizado y trasladado al hospital más cercano debido a la gravedad de su estado. Al llegar al hospital, Bobby seguía técnicamente muerto. Su esposa, que era una paramédica jubilada, solo podía verlo 5 minutos cada hora debido a las restricciones hospitalarias. Posteriormente, Bobby conoció a los socorristas que le salvaron la vida y se enteró de más detalles sobre lo que sucedió mientras estaba entre la vida y la muerte. Cuando Bobby Sosa llegó al hospital, estaba clínicamente muerto. Debido a las restricciones causadas por el confinamiento en Nueva Jersey, su esposa no tuvo permiso para estar con él todo el tiempo, pero pudo visitarlo brevemente en algunas ocasiones. Durante una de esas visitas, ella le imploró con intensidad que volviera a la vida. Recuerda haberle susurrado al oído a Bobby que no debía morir y que no la dejara viuda, pues aún era muy joven para eso. A pesar de su determinación, la condición de Bobby empeoró y él volvió a perder la conciencia. El equipo médico, preocupado por la situación, informó a la esposa de Bobby que debía prepararse para lo peor, ya que no estaban seguros de si él sobreviviría. Sin embargo, el mentor espiritual de ella intervino, aconsejándole que continuara teniendo fe y hablara de vida en lugar de despedirse. Con esa nueva fuerza, la esposa de Bobby entró en la habitación del hospital rezando en voz alta y con fervor. Sus oraciones llamaron la atención del equipo médico, y pronto se liberó milagrosamente una cama en la UCI. Bobby fue transferido rápidamente a la UCI, y su esposa no pudo despedirse de él antes de la transferencia. Sin embargo, ella creía que sus oraciones y su fe fueron responsables del giro que salvó la vida de Bobby. Mientras tanto, en el plano espiritual, Bobby experimentaba algo completamente diferente. Se sentía flotando en un espacio oscuro, incapaz de ver o escuchar nada a su alrededor. De repente, una figura comenzó a materializarse cerca de sus pies, y Bobby se sorprendió al darse cuenta de que era Jesús. Dominado por el arrepentimiento, comenzó a disculparse, reconociendo que Jesús era real. Jesús flotó alrededor de los pies de Bobby, acercándose hasta envolverlo en un abrazo gentil y acogedor. Bobby describe esta experiencia en el plano espiritual como un momento profundo y lleno de paz. Vio una figura alta, de piel morena, con ojos expresivos y cabello que llegaba hasta los hombros. Esa figura lo sostuvo de una manera pacífica y amorosa, comunicándose sin palabras, pero transmitiéndole una sensación de seguridad y de que todo estaría bien. Después de esa conexión, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Bobby flotando como un espíritu. Luego, Bobby vio a su amigo Mark, un exoficial de policía y cliente que había fallecido. Mark solía expresar preocupación por el bienestar de su esposa en caso de que algo le sucediera, y Bobby había prometido cuidarla. Ahora, en el reino espiritual, Bobby aseguró a Mark que había cumplido su promesa y que estaba cuidando de su esposa. Mark estaba profundamente agradecido, y los dos se abrazaron, discutiendo sus experiencias de vida en la tierra. Bobby recordó su última conversación con Mark, donde había reafirmado su compromiso de ayudar. La conversación entre ellos fue breve, pero significativa, centrada en sus experiencias y en la amistad que compartían, sin mencionar el hecho de que estaban muertos. Bobby Sosa despertó en la UCI 9 días después de su experiencia cercana a la muerte, sintiéndose confuso y desorientado. Notó que tenía una barba completa y no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido. El ambiente de la UCI era caótico, con médicos y pacientes corriendo por los pasillos, lo que aumentaba la sensación de miedo e impotencia de Bobby. Se sentía perdido, sin que nadie le explicara lo que estaba sucediendo. La primera persona que vio fue un hombre asiático, completamente vestido con equipo de protección, que lo llamó Robert. Sin embargo, el hombre no dio más explicaciones, y Bobby, desconfiado, se puso a la defensiva, negándose a dejar que alguien lo tocara. Evaluó su propio cuerpo y se dio cuenta de que no podía mover la pierna izquierda.
Al ver la televisión, observó noticias sobre el COVID-19 y se preguntó si estaba enfermo con eso, pero, a pesar de haber sido examinado varias veces, nunca contrajo el virus. La mente de Bobby comenzó a entrar en un estado de paranoia. Temía que el equipo médico estuviera tratando de hacerle daño o incluso robarle los órganos. Debido a esto, se negaba a dormir o a comer, temiendo ser envenenado. Esta situación duró 2 días y medio, hasta que una noche, una enfermera estaba al lado de su cama y un hombre negro, vestido con un uniforme verde limón, entró en la habitación. Bobby comenzó a darse cuenta de que era de noche y que el hombre de verde se acercaba de manera gentil. Nunca había visto a nadie en el hospital vestido con esos colores. Cuando el hombre trató de tocar su muñeca izquierda, Bobby reaccionó instintivamente, pidiéndole que se alejara. Bobby preguntó quién era, y el hombre respondió con calma, llamándolo hijo mío. Sorprendido por la amabilidad en las palabras del hombre, Bobby insistió, preguntando nuevamente quién era. El hombre explicó entonces que era un guerrero de oración, enviado por la esposa de Bobby, que estaba orando por él todas las noches fuera del hospital, junto con sus hijos. Al principio, Bobby fue escéptico, pero la explicación del hombre tenía sentido, ya que su esposa había mencionado el término guerrero de oración anteriormente. El hecho de escuchar esto nuevamente le trajo paz a Bobby, quien comenzó a calmarse y aceptó la ayuda. El hombre tocó nuevamente la muñeca de Bobby, y esta vez él lo permitió. El hombre agradeció a Bobby y él se sintió aliviado. 2 semanas después, Bobby estaba completamente lúcido y consciente de su entorno. Recordaba haber muerto 5 veces en un solo día, y compartió toda la experiencia con su esposa, quien quedó impresionada con el relato. Ella trató de encontrar al hombre misterioso, llamado Kendrick, pero no había ningún registro de él en el hospital. Fue entonces cuando recordó que había orado para que Jesús apareciera en carne y hueso para calmar a Bobby. Y en ese momento, entendió quién podría haber sido Kendrick. La experiencia de Bobby le enseñó una lección importante. Dios es real, y su presencia se puede sentir en los momentos de mayor necesidad. Compartió esta lección en su testimonio, revelando cuánto se fortaleció su fe a través de todo lo que vivió. Bobby Sosa recordó haber leído un libro escrito por un neurólogo que tuvo una experiencia cercana a la muerte, en la cual también vio a Jesús. Esa lectura hizo que Bobby reflexionara profundamente, llevándolo a creer firmemente que Dios es real y que la muerte no es el fin, sino solo una transición a otra vida. Aprendió que al morir, perdemos 5 emociones principales: preocupación, duda, miedo, dolor y sufrimiento. Estas sensaciones desaparecen por completo y, a cambio, ganamos una paz profunda y un amor inmenso que no se puede describir con palabras. Cuando Bobby pasó por su propia experiencia cercana a la muerte, sintió ese amor abrumador y transformador. 3 semanas después, confesó a su esposa que ya no tenía miedo de morir, porque el amor que experimentó durante esa transición fue tan puro y bello que se sentía en paz con la idea de volver a morir. A partir de esta vivencia, Bobby aprendió que no hay nada que temer sobre lo desconocido, pues ahora sabe cómo es el otro lado. Por eso, siente la necesidad de compartir su experiencia con otras personas para que puedan encontrar paz y consuelo. Bobby cree que cada persona tiene su propio camino y puede estar en un punto incierto de su vida, pero al compartir su testimonio, espera transmitir la certeza de que hay tranquilidad, amor y serenidad en la transición a la vida después de la muerte. Esta experiencia cercana a la muerte cambió drásticamente la vida de Bobby. Antes, era una persona agresiva y siempre llevaba una rutina agitada. Sin embargo, también se dio cuenta de que, al nacer, los seres humanos solo tienen 2 miedos naturales: el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los otros miedos que adquirimos a lo largo de la vida son fruto de nuestras experiencias y del entorno que nos rodea. Cuando cruzamos al otro lado, somos envueltos por un amor puro, como una manta que trae paz y seguridad. Desde su encuentro con Jesús, la vida de Bobby se ha transformado completamente. Ahora, comparte su testimonio con todos los que encuentra, pues sabe que no puede prever lo que otros están enfrentando en sus vidas. Se siente realizado al saber que muchas personas se han sentido inspiradas por su historia y le han dado comentarios positivos. Algunas de ellas compartieron sus preocupaciones sobre seres queridos que estaban al borde de la muerte o ya habían fallecido, y Bobby pudo ofrecer consuelo y seguridad, llegando a describir detalles íntimos sobre esos seres queridos que solo las familias conocían. Amén.
Qué maravilloso. Qué precioso, ¿verdad? A usted que estuvo desde el comienzo hasta la terminación. Aquí voy a dar mi punto de vista. Y sí hay algo, ¿verdad? Muy cierto que se dijo aquí. Que cuando alguien tiene un encuentro así, cuando alguien, ¿verdad? Por misericordia de Dios, ¿verdad? Dios le permite tener un encuentro o alguna visitación, queda algo en su vida, que es el cambio. Un cambio radical. Un cambio que se refleja. Por eso, yo estoy en contra de aquellos, ¿verdad? Que dicen, Dios me mostró el cielo, Dios me mostró el paraíso, y ahora, si usted los ve, sus comportamientos, Padre bendito. Usted escuchó, ¿verdad? Que la vida de estos jóvenes cambiaron para siempre. Ya no fueron los mismos. Y esto es el lema. De que si Dios permite, ¿verdad? Que el ser humano visualice algo así, es para cambiar, Padre bendito. Las cosas que se van a ir a ver allá, uno las quiere volver a ver. El apóstol Pablo, ¿verdad? No encontró palabras como expresar lo que él fue a ver allá. ¿Se da cuenta? No hay palabra. Ni aún el peor, ni aún el lugar más precioso en esta tierra no se compara a lo que hay allá arriba. Y eso tiene que ser un cambio. Tiene que ser un cambio, ¿verdad? En nuestra vida. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús cambia. Jesús transforma. Jesús liberta. Jesús es el único, ¿verdad?, que ha cambiado a miles de seres humanos, a miles de hombres, a miles de mujeres en esta tierra. Esto es muy tremendo. Amén. Esto es muy tremendo. Así que les he compartido esto. ¿Qué opina usted? Háganoslo saber, ¿verdad?, en la caja de comentarios cuando va a visualizar. Y que Dios le bendiga, ¿verdad?, grande y abundantemente. Seguimos adelante, fieles en el gran amor de Dios. Gracias por visualizar, por compartir. Que Dios le bendiga. Maranata. Cristo viene. Dios te bendiga. Amén y amén.